Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra. Con Dani de la Fuente. Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche lo que hay. Es una pregunta que nos hemos hecho alguna vez. ¿Existe la cultura de alta y baja calidad? Esto nos decía la escritora Sara Barquinero. Creo que está bien mirar a la ficción desde un punto de vista ideológico y crítico y buscar algo que nos eleve, pero no me gustan los discursos reduccionistas que dicen esto es alta cultura, esto es baja cultura. Me parece algo tremendamente anacrónico. De todas formas, sí que creo que hay una diferencia entre el arte y la cultura que se produce y se consume de forma rápida y quizá irreflexiva, y aquel que te hace entrar en un universo, ¿no? ¿Puede la música urbana, el reggaetón, invitarnos a reflexionar? Mami, yo sé que tú te vuelves loca cuando el perreo te azota. Hoy tenemos perreo y ópera, de Benito a Fígaro, de un tal Wolfgang Amadeus Mozart. Bienvenidos y bienvenidas a la casita de La Hora Extra. Te doy dedo bailando, mami, estoy testi. Bad Bunny se despide de su residencia en España, echa el cierre a su casita machista y clasista y se la lleva a otra parte. Decía estos días Amaya Romero... Pero a mí él me encanta y me parece súper necesario también todo lo que está haciendo ahora. Sí. ¿Qué es eso tan necesario que hace Bad Bunny? Se lo hemos preguntado a las autoras del ensayo Puerto Fucking Rico, Bad Bunny y la música como un acto de resistencia, editado por Libros Cúpula, que analiza el fenómeno mundial puertorriqueño a través de la historia del país, los siglos de dominación colonial y la música como instrumento de protesta para reivindicar una identidad y una cultura propias. Raquel García. Bad Bunny, baby. Era 2016 cuando Bad Bunny lanzaba su primera canción. Sin un sello importante detrás, Diles le abrió la puerta de una carrera meteórica que en apenas 10 años ha convertido a Conejo Malo en uno de los mayores artistas latinos de la historia reciente. Prende otro fili, bebé, que ya mismo se apaga. Bad Bunny llegó al mercado musical cantando trap latino, un subgénero del rap que buscaba recuperar las raíces que el reggaetón había perdido con el pueblo y que surge en un contexto de profunda crisis económica. Y es que hablar del fenómeno puertorriqueño es imposible sin entender la historia política del país. Yo creo que es muy importante entender de cualquier persona que nace en Puerto Rico, nace como un sujeto colonial. Y por eso cuando hablamos de Bad Bunny es como que no podemos hablar de Bad Bunny sin hablar de la historia de Puerto Rico, sin hablar de colonialismo, porque uno nace bajo esas condiciones y esas condiciones forman el personaje. Hablamos con Vanessa Díaz y Petra Rivera Ridó. Ellas son las autoras del ensayo Puerto Fucking Rico, Bad Bunny y la música como un acto de resistencia. Un análisis de siglos de colonialismo, de las desastrosas consecuencias del huracán María o de las protestas del verano boricua, que explican cómo un joven que trabajaba en un supermercado en Vega Baja termina convirtiéndose en la fuerza política que soy. Y me dice papi, estoy en dura como Nati, borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Sin tocar instrumentos, sin saber leer una partitura y cantando siempre en español, Bad Bunny ha sabido además empaparse de una tradición musical de reivindicación, históricamente utilizada como un instrumento de protesta para ocupar un espacio de identidad vacío. La música y el baile forma parte de la política en Puerto Rico, forma parte de la resistencia en Puerto Rico. En este disco, por ejemplo, en Debí Tirar Más Fotos, vemos género como bomba, que es un género que surgió en Puerto Rico de comunidades afrodescendientes durante los tiempos de esclavitud. Toca tambores y hay un bailarín y el tambor sigue los movimientos de los bailarines. Y entonces es una música de comunidad que toca en vivo. También
creó espacio para hacer como insurrecciones. Con apenas 8 discos de estudio, Bad Bunny se ha convertido en ídolo mundial, encarnando un concepto de identidad y de pertenencia que cualquiera puede hacer suyo. Pero a pesar de sus reivindicaciones políticas, Bad Bunny también ha sido acusado de machista y de elitista. Su paso por Madrid ha puesto el foco en ese segundo escenario de La Casita, una casa tradicional de la clase obrera puertorriqueña instalada en medio de los estadios en los que actúa, pero que sin embargo solo ocupan artistas, influencers, deportistas de élite o mujeres guapas y delgadas. Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo podrá ser. Todos quieren ser escogidos para entrar a la casita. A mí me encantaría ir a la casita. Me imagino que no quieren una mujer de 40 y pico años, profesora ahí perreando enfrente de la casita, pero yo me quiero meter también. Pero obviamente yo siento que como que todo el mundo quiere ser incluido también. Hay momento, hay espacio para criticar, porque nadie quiere ser como excluido. Bueno, yo creo que todo es una contradicción. Eso es una de muchas contradicciones que hay con Bad Bunny como un superestrella global y en un sistema capitalista, ¿verdad? Que tenemos muchas contradicciones. Contradicciones que, según las autoras, no van a tapar lo que Bad Bunny ha conseguido en apenas una década: convertirse en el rostro visible de la resistencia de Puerto Rico. Si mañana muero, yo espero que nunca olviden mi rostro y pongan un tema mío el día que traigan a Otto. En la caja la bandera azul clarito y que recuerden que siempre fui yo, siempre fui Benito. Marta Pazos, benvinguda de nuevo a La Hora Extra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre un placer estar aquí contigo. Igualmente, felicidades en primer lugar por los 2 premios Max que se ha llevado Orlando. Estarás pletórica. Muchas gracias. Sí, la verdad es que es un trabajo muy querido por toda la compañía y estamos muy contentas, sí. Marta Pazos está en Radio Barcelona para presentarnos 2 nuevas incursiones que va a hacer en la ópera. ¿Esto te ha impedido disfrutar de Bad Bunny? ¿No te interesaba? ¿Te lo has perdido, Marta? La verdad es que me lo he perdido. Me habría encantado ir, no a la casita, verlo desde fuera, porque a mí también las aglomeraciones como que me gusta ver más las cosas en la distancia. Y no he podido porque, bueno, te puedes imaginar que 2 estrenos de ópera en la misma ciudad con un intervalo de 3 semanas entre un estreno y otro imposibilitaban. En cualquier caso, reggaetón y ópera o música clásica no son incompatibles. No, en absoluto, no son incompatibles. Música es música y atraviesa el cuerpo, y eso es lo que pasa con el reggaetón. Hay que poner el cuerpo para escucharlo, y lo mismo con la lírica, ¿no? Marta estrena Las bodas de Fígaro, Le nozze di Figaro de Mozart en el Liceu, y a finales de mes la ópera de los 3 centavos, lo voy a decir en español, de Bertolt Brecht en el Festival Grec. ¿Cómo has vivido este cruce de 2 universos aparentemente tan distintos? ¿Dónde se encuentran Mozart y Brecht en tu imaginario? Bueno, la verdad es que en algún aspecto funciona como un díptico, porque Brecht y Weill, cuando escriben en 1928 la ópera de los 3 centavos, tiene ecos mozartianos, o sea, viene con estos apartes de Mozart y con parte del enredo. Tienen vasos comunicantes, ¿no? He querido, como los estrenos estaban tan próximos, he querido hacer unas puestas en escena plásticamente muy diferentes, pero son espectáculos que se hermanan en algunas partes y tienen guiños del uno al otro. Por lo tanto, el público que venga a ver ambas encontrará semillas dentro, ¿no? y destellos de la una y la otra. En ambas, por ejemplo, acontece un día de boda. Esto pasa en las 2 y tiene nacieron como revulsivo, como crítica social a la situación del momento, y esto también las conecta. Has definido Fígaro como un parque de atracciones para la dirección escénica. La puesta en escena, claro, no la he visto todavía, pero creo que nace de la imagen de un pastel de bodas. ¿Cómo se convierte esa tarta en el eje dramatúrgico de la obra? Bueno, pues fue la primera imagen que me vino, una imagen muy, muy rotunda. Yo estaba buscando algo que fuera un gesto, ¿no? Cómo poder contarlo todo. Y el espacio de la ópera es el castillo del conde de Almaviva. Y como
pasa toda una jornada en la que se está preparando una boda que finalmente se realiza. Dije, pues una tarta de 3 pisos opulenta y entonces me fui a un pastelero, a Pastrigas en Barcelona, a que me hiciera la tarta y después pues me fui con ella a presentar el proyecto al Liceu. Este pastel o tarta funciona como una celebración, pero creo que también como una pirámide social, no sé si como la casita de Bad Bunny. ¿Qué te interesaba de esa ambigüedad? Bueno, sí, funciona, cada piso representa un extracto social, ¿no? Es un poco como arriba y abajo, y aquí en el arriba, como pasaba en el siglo XVIII, pues viven los criados, en este caso Fígaro y Susana, y los condes de Almaviva, y toda la aristocracia vive en el piso de abajo, ¿no? Y entonces pues esta mirada y esta diferencia de clases y está también pues este deseo de ascensión, ¿no? Y que no siempre los pisos más rotundos y más opulentos y con más chantilly son los mejores. Bajo la comedia planteas una lectura, lo decías, muy marcada por el poder, la clase y la violencia masculina. ¿Cómo dialoga esto con nuestra situación política y social de hoy, contemporánea? Bueno, La noche de Fígaro es una obra sobre la abolición del derecho de pernada, ¿no? Entonces, pues ahí a mí es un tema que me toca mucho, de la identidad y el cuerpo y sobre todo la violencia que se ejerce en el cuerpo femenino, ¿no? Me interesaba este tema y tratarlo desde ahí. Es verdad que es una ópera bufa, de hecho se titula así, Le noche di Figaro, ópera bufa en 4 atti, y tiene que haber esa comedia y el ritmo es así, es una obra maestra, ¿no?, de la lírica, pero fue escrita y fue recibida también a partir de un libreto anterior de Beaumarchais y fue censurada en su momento, y entonces pues esto me interesa mucho también, ¿no?, cómo estos actos revolucionarios después pueden cambiar algo en lo social. También señalas que esa rivalidad masculina está muy interiorizada en las mujeres, planteas también como una red de solidaridad femenina frente a la violencia masculina, algo que creo que también atraviesa otras obras tuyas. ¿Cómo trabajas esa contradicción en escena? ¿Es el eje político principal de esta obra? Bueno, la verdad es que ya viene del libreto, por eso me interesa mucho, y es verdad que ha sido un convite esto, ha sido Víctor García de Gomar, director artístico del Gran Teatro del Liceu, que me ha ofrecido esta ópera, ¿no? Pero en cuanto empecé a estudiarla dije, claro, entiendo por qué me la ha ofrecido, ¿no? Y los personajes femeninos son súper maduros, están escritos con muchísima inteligencia, y en lugar de confrontarse, ¿no?, que sería muy fácil con la situación que están viviendo, se unen. O sea, es una ópera muy sorora, y esto para el siglo XVIII no es tan habitual, ¿no? Esta noche veréis una ópera destinada a los pobres, concebida con todo el esplendor al que los pobres pueden aspirar, pero lo suficientemente barata para que los pobres puedan permitírsela. Leo, ¿no? Con esta justificación del título comienza una nueva puesta en escena de una de las obras más conocidas de Bertolt Brecht, con música de Kurt Weill. La ópera de los 3 centavos también es una pieza abiertamente crítica con el capitalismo. ¿Qué lectura haces hoy de Brecht y cómo es esa puesta en escena de esta ópera que vamos a ver en el Grec? Bueno, es una puesta en escena que honra el oficio del teatro, ¿no? Porque con esta puesta en escena se celebran los 50 años del Festival Grec y también los 50 años del Teatro Allura. Entonces, durante todo el proceso he estado muy atenta, he investigado mucho, ha habido mucho trabajo de mesa y de investigación sobre estas dos catedrales de la cultura de nuestro país, ¿no? Entonces, pues la puesta en escena está empapada de eso, del espíritu de comunidad y también de la unión y la fuerza para cambiar las cosas, ¿no? Para revolucionarlo. Además, creo que quieres que la obra dialogue con la Barcelona actual. ¿Cómo se cuela la ciudad en el escenario? ¿Cómo dialoga ese montaje con la Barcelona actual?
Bueno, sin spoilear, pues tiene que ver con la gentrificación y tiene que ver también con en qué se están convirtiendo, ¿no?, los personajes brechtianos, pues que te puedes encontrar por las Ramblas, por ejemplo, ¿no? Humanos y no humanos. ¿Teme Marta Pazos a las malas críticas, a que su propuesta siempre radical y rompedora incomode a cierto público más conservador del Liceu? Toda la entrevista en tu plataforma de audio favorita. La hora extra. Valencia, interior noche. Exterior, anual, la guerra. Un cúmulo de gente se reúne con los Berlanga. Unos han venido a celebrar el nacimiento. Otros escuchan la radio para averiguar si sus hijos, soldados en el frente de Valencia, están muertos. Tras más de una semana atrincherados en el desierto, las fuerzas españolas se agarran a la vida a base de beber colonia y tinta. Era el pequeño de 4 hermanos. Mi padre, un hombre al que la política alejó de la vida familiar, dejó gustoso que su mujer mantuviera el control del hogar. Verano 1921. Mi madre era una mujer muy recta, muy responsable. Luis García Berlanga, uno de los grandes cineastas del siglo XX, es el gran protagonista este mes de junio del teatro español. Berlanga no es comunista, es algo peor, es un mal español. Esta frase se le atribuye a Franco, la habría pronunciado en un consejo de ministros ante el pase de esta película en el Festival de Venecia de 1963 y que a ojos de la dictadura era propaganda antiespañola. La guerra me sorprendió en el pueblo donde siempre veraneaba. ¡Miradlo! ¡Es el caudillo! Nunca me movió la ambición de mando. Desde muy joven pusieron sobre mis hombros responsabilidades superiores a mi empleo y edad. Yo hubiera deseado disfrutar de la vida como tantos españoles, pero el servicio a la patria embargó mi vida. ¡Viva España y arriba España! ¡Viva! Su nieto, Jorge García Berlanga, escribe y dirige Crónica de un mal español. Es la crónica de la vida de mi abuelo, Luis García Berlanga, y paralelamente de una España que se había atravesada por muchos de los hitos más significativos de nuestra historia, como pudieron ser las 2 guerras mundiales, el inicio de la cinematografía aquí en España, el franquismo, la censura, pero también el destape, la movida madrileña, la democracia. Y bueno, sobre todo es la crónica, pues, de la vida de muchos intelectuales y artistas que condicionaron nuestro porvenir cultural y que formaron parte imprescindible de nuestro patrimonio histórico, como pudieron ser Rafael Azcona, Juan Antonio Bardem, Francisco Franco, Conchita Montes, Lolita Sevilla, Pepe Isbert, Benito Perojo, Alfredo Matas, Ricardo Muñoz Suay y otras muchas personas, ¿no?, de las que todavía seguimos siendo parte a través de su historia y de su legado. Entre toda esta calaña de buitres, son ustedes dos un milagro. Son ustedes dos la divina hostia. Ustedes dos van a salvar el cine español. Por eso voy a hacer que ustedes escriban el guión de mi próxima película. Inspirada en la obra y vida de su abuelo, Jorge García Berlanga ha realizado un exhaustivo proceso de investigación biográfica para reconstruir las múltiples identidades del cineasta, política, artística, familiar y también erótica, entre el realismo y el esperpento. Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Juan Antonio Bardem. Luis García Berlanga. ¿No serás tú de esos que se cree que con un par de versos vamos a caer a tus pies? ¿Qué más quisiera? Es una comedia porque a pesar de que está inspirada en entrevistas, biografías, en procesos de investigación, basado también en anécdotas familiares y otros muchos archivos, nuestro máximo motivo o nuestra máxima es la de entretener a un público, tal y como era la máxima de mi abuelo en toda su obra, y la de disfrutar contando una historia que nos pertenece y nos inspira, también a nosotros como actores y artistas de la compañía Balmoral, que formamos desde hace 5 años. ¡Extra, extra! Plácido y Berlanga, Berlanga y Plácido, nominados a los Oscar. Éxito total de la ópera prima del productor Alfredo Matas. ¡Oh, oh, oh, Hollywood! Cruzando el charco con guasa y glamour. Entretener, que dice Jorge, es un verbo que detesta Juan Echanove. Entretener y no tener. Entretener es algo que al final no es nada. Entonces yo soy más partidario de divertir.
de divertir. Yo soy más partidario de no hacer cosas para que la gente pase el tiempo. Yo soy partidario de apostar por algo que les puede divertir. El teatro que yo hago sigue manteniendo una connotación de espejo de la sociedad. Yo lo que hago es pongo un espejo. En esta embocadura maravillosa del teatro español, yo lo que hago es pongo un espejo. Y el que quiera reconocerlo, ahora también el que no soporte su visión dentro de ese espejo, es un problema suyo. Yo, la única arma que me puedo permitir es el espejo. Yo pongo un espejo. Y si no quieres mirarte, pues no te mires. Pero el espejo siempre estará ahí. És que no és això, Mercè, no és això. Comencem malament. Cuidado con el catalán que se te escapa. Aquí en catalán no. Aquí hemos venido a vender en castellano. En castellano, sí. Pero la puerta abierta de par en par. Nadie del servicio que nos recoja el equipaje y nos conduzca a la habitación de invitados. Yo soy un industrial catalán, de Terrassa. Cataluña es un país de artistas y el arte hay que protegerlo, impulsarlo y promocionarlo, se decía en La Escopeta Nacional, el clásico de Berlanga y Azcona, que retrató como pocos la España del tardo franquismo. Juan Echanove, bienvenido a La Hora Extra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Dani, pues de maravilla, porque estamos justo además grabando esta entrevista en la mesa en donde se dio forma a la primera pincelada del proyecto, la presentación al equipo de dirección de que teníamos este proyecto entre manos y que habíamos pensado que la participación de un teatro público tenía que ser el español. Y a partir de aquí, de esta mesa, de este mismo sitio donde estamos ahora, es cuando empezamos ya a construir esta producción, que es una producción muy grande y que además, digamos, de alguna manera entronca con algo que es muy presente, como tú bien sabes, que es La Escopeta Nacional, que es un título de cine que todo el mundo tiene en la memoria. Es decir, ese Berlanga Azcona es el inicio de una saga posterior y es una radiografía política, social de España en el tardofranquismo que de un modo u otro, incluso, y eso es algo que nos debería hacer reflexionar, también podría representarnos a día de hoy. Las cacerías sirven para hacer negocios. Casi medio siglo después, esa cacería de aristócratas, de empresarios, de políticos, revive ahora en el teatro español, convertida en un incómodo espejo del presente. Ahora te pregunto, ¿pero en qué momento decides que La Escopeta Nacional tiene que subir a un escenario? ¿Qué te llamó la atención de este texto en particular? Ya desde que hicimos El Verdugo en el año 2001, pensando en la posibilidad de llevar a otro título de Berlanga pero especialmente a Azcona, de llevar un libreto de Azcona al teatro, porque al final lo que tienes que hacer es trasladar el libreto. Tú no puedes, yo pienso que no puedes pretender construir en el escenario algo que ya está construido en la película, es decir, un naturalismo enormemente eficaz, enormemente crítico, enormemente real, un hiperrealismo de cómo es la sociedad, porque en el teatro tenemos otro código, otro lenguaje, y pretender ese naturalismo sería pues una labor inútil, porque el espectador inmediatamente nos diría, ya tenemos la película, pero la película finalmente tampoco es un clásico del pasado, es un clásico del presente, ¿no? Entonces, al principio, cuando yo decidí llevar La Escopeta Nacional a la escena, mi reto era cómo puedo hacer que los jóvenes se vinculen con una realidad política del país de los años 70 y crean que fue así, que Azcona y Berlanga no se inventaron nada, sino que en esas cacerías se hacían los negocios, esa nobleza canina, esa nobleza que no tenía ni un duro donde caerse muerta y que alquilaba las fincas para cacerías en donde se hacían esos negocios, esa influencia del clero, esa influencia del Opus Dei, esa influencia de los ministros de Falange, el miedo del poder a perder el sillón con un mal gesto del dictador que estaba además en los últimos momentos de su existencia, les podía hacer descabalgar de la poltrona, todo aquello. Digo, a ver cómo lo hago para convencerles de que esto es un retrato. Bueno, cuando estábamos pensando todo esto, la realidad, pues imagínate la que nos ha pasado en estos 2 años, tanto por derecha como por izquierda. Cuando no tienes la Kitchen, tienes a Ábalos. Cuando no tienes a una que dice que es secretaria de una empresa de servicios ferroviarios o de infraestructuras ferroviarias y que no va, pero dice que sí que va, y lo otro y tal, y parece que tiene un apartamento. Dices, pero hombre, por Dios. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Somos una sociedad
muy cíclica, una sociedad que no evoluciona hacia otras pantallas totalmente distintas. No, estamos repitiendo, ahora mismo vivimos esa repetición de lo más significativo de la política española, finalmente. Es decir, convivimos en una lucha tremenda entre la corrupción y la oposición a la corrupción, que se mueve de bando según se mueve el gobierno, está clarísimo, y seguimos teniendo la misma influencia de la Iglesia, no tenemos más que ver la visita del Papa, es una influencia real. Y tenemos también otro fenómeno, de alguna manera, el qué dirán de los años 70, que además era una cosa que estaba muy marcada en esa frase, era el qué dirán. La gente vivía muy pendiente del qué dirán. Bueno, pues ahora vivimos muy pendientes del qué dirán en las redes sociales. A mí ya me gustaría que fuéramos una sociedad que avanza en vez de una sociedad que da círculos sobre el mismo eje. Entonces yo creo que ahora mismo el espectador puede, a través de la escopeta nacional, sin tener que hacer, porque yo no he pretendido en ningún momento hacer una transversalidad y llevármelo a la situación de hoy. Yo quiero ir al meollo social, no al meollo político. No todo es política. ¿Por qué no hemos avanzado en medio siglo? ¿Qué te inquieta de todo eso? Pues no lo sé, pero yo tengo la sensación de que la mayor división que existe en nuestra sociedad es la de ricos y pobres. Y al final, el que no es rico quiere ser rico y el que es rico nunca quiere ser pobre. Esa es la verdad de todo esto. Y es una cuestión de dinero. No avanzamos porque los dueños del colmado son siempre los mismos, finalmente. Y a los dueños del colmado les interesa bien poco el movimiento social. Los grandes movimientos sociales. Llámalo como quieras, las grandes revoluciones, los grandes cambios. Evidentemente, vivimos en una sociedad que está muchísimo más adormecida que la que yo viví, por ejemplo, cuando se estrenó la película de Berlanga, que yo empezaba a trabajar como actor y yo participaba de una sociedad muchísimo más activa, muchísimo más reivindicativa y que entendía la democracia como un bien a defender con la vida. Hoy en día dudo que esto sea así. Aquí la adaptación es de Bernardo Sánchez Salas, que ha sido lo más complicado a la hora de trasladar un proyecto que es cinematográfico a un proyecto escénico, que se mantiene fiel del original, en qué cambia para que no sea una copia de la película. No, como hay mucha fidelidad. Hay mucha fidelidad en los diálogos. Ha habido cosas que hemos tenido que construir, porque lo primero que hicimos al hacer la adaptación, la dramaturgia, fue condensar las 3 jornadas de caza de la película en una. Todo ocurre en un día. Entonces, luego también, ¿qué tipo de espectáculo queremos hacer? Yo tenía muy claro que quería hacer una comedia satírica musical. Entonces, necesitaba básicamente 3 ingredientes para poder hacerlo. Al ser comedia, necesitaba ritmo. Al ser satírica, necesitaba brillo. Y al ser musical, necesitaba tempo. Y esos eran los 3 pilares sobre los que teníamos que construir la posibilidad de poder sugerir al espectador algo que sugirió Berlanga dentro de su maestría, que era el plano secuencia. Es decir, básicamente, entre comillas, Dani, no debes dejarle respirar al espectador. Tiene que tener de todo. Tiene que entrar uno por izquierda, salir por derecha, entrar otra vez otro tal, pum, aparecer por aquí, por allá, por tal, por cual, en algo que se produce de una manera caótica, y es que este Canivel vive una de las peores jornadas de su vida intentando vender un proyecto de unos porteros automáticos a los tíos más corruptos de ese momento de la sociedad española, teniendo que estar dispuesto a vender su alma, ya no al diablo, vamos, al primero que pague con un talón un beneficio industrial bruto de una construcción y de una transformación social que permita al ciudadano tener la comodidad de llamar desde su casa, desde el portal, y que le abran la puerta desde su casa, ¿no? Eso es lo que de alguna manera intentamos desde el primer momento. A mí me pasa también que con Bernardo, de todas mis puestas en escena, el 80% las he hecho con Bernardo.
Bernardo, hombre, de alguna manera, salvando las distancias, pero de alguna manera, si Berlanga y Azcona trabajaban juntos, Bernardo y yo trabajamos juntos. Hay una frase mítica en la película que pronuncia este empresario casi al final: soy apolítico total, de derechas como mi padre. Efectivamente. Van a poder oír en el montaje. No, o sea, quiero decir, yo no he recurrido a inventos, ni a intentar enmendarle la plana a Azcona, que va. Todo lo contrario. ¿Qué significa esa frase hoy? El ser apolítico, no ni de derechas ni de izquierdas. ¿Debe un artista posicionarse de alguna manera? En el tardofranquismo había un término que definía a este tipo de personajes, que decía, no, yo soy apolítico, Había otro que a mí me hacía mucha gracia, que era el pancismo. Y es que el pancismo se atribuía a todas esas personas que decían, yo lo que quiero es vivir en paz, y mi vacación pagada, mi paga el 18 de julio y mi casa de educación y descanso en una costa del sol o en el norte, en España. Finalmente eso hacía que, les llamaban los pancistas, es decir, gente que no querían moverse, es decir, sobre el peso de su propia panza, para que este país no tuviera una evolución. Esto es así, y hay mucha gente que prefiere renunciar a conquistas políticas muy importantes, como la propia democracia, para conseguir una serie de mejoras materiales que, por supuesto, el autoritarismo no se lo va a traer, y encima, además, les va a hacer que pierda la democracia. Es decir, la capacidad de elegir libremente a aquellos a quien tú quieres que te gobiernen. Luego tú defiendes un teatro comprometido, ¿no? Y también un arte y unos artistas que de alguna manera son un altavoz, son un referente para mucha gente, que se posicionen, no a políticos, pancistas. Sí, yo creo que, no sé, a lo mejor yo pertenezco a una generación en la que el éxito sobrevenido hemos tenido que aprender a jugar con él, pero en ningún momento lo hemos buscado. En ningún momento hemos buscado la notoriedad social. En ningún momento hemos valorado que el mejor intérprete pudiera ser el intérprete más conocido. En muchos, prácticamente diría que el 90% de las actrices y los actores de este país estaban comprometidos políticamente con la llegada de la democracia. Y hoy en día la defensa de la democracia quizás no hay ese mismo nivel de compromiso. Pero bueno, es que también es verdad que la autocensura, la precariedad del trabajo, ahora somos muchísimos más, antes éramos muchísimos menos, también es verdad, pero ahora la tarta hay muchísima gente a repartirla, y entonces la precariedad del trabajo hace que esta conciencia de clase que de alguna manera hemos mantenido, los que tenemos ya una edad, yo tengo 65 años, entonces, incluso mayores, la conciencia de clase que se tenía para salir a un escenario, la importancia que tenía el ejercicio de la profesión, hoy en día queda un poco diluido, creo yo, por la precariedad y el aprovechar el tirón, podríamos llamarlo, ¿no? Yo sigo creyendo que la defensa de la democracia es una cuestión de todos, pero si ponemos un espejo en las embocaduras de los teatros para que el espectador vea nuestra visión de la realidad, qué menos que defenderla con la vida. Yo no le voy a pedir cuentas a ninguno que no lo haga, o a ninguna que no lo haga. No le voy a pedir cuentas. Pero yo tengo muy claro, todavía a día de hoy, con 65 años, por qué soy actor, por qué quiero seguir siendo actor, y por qué me siento muy orgulloso del país que hemos construido desde la llegada de la democracia. Una democracia y unos valores humanistas amenazados hoy por la extrema derecha, añadía Juan Echanove. También hemos hablado del auge de la extrema derecha con el escritor británico Jonathan Coe, sobre todo después del Brexit. El novelista nos presenta una sátira sobre la política actual, Las pruebas de mi inocencia, en la que nos cuenta un crimen cometido en un congreso de extrema derecha que intentaba vender y privatizar la sanidad pública. Pepa Blanes. Casi sin pretenderlo, el escritor británico Jonathan Coe se ha convertido en un cronista de la realidad política y social de su país, Reino Unido, gracias a títulos como Burville o El corazón de Inglaterra, ambos publicados en Anagrama. Ahora trae Las pruebas de mi inocencia, una divertida, entretenida y sesuda crítica al auge de la extrema derecha después del Brexit. Kind of a straightforward detective story because I'm an
En un principio pensaba hacer una historia de detectives, pero sentí la necesidad de incorporar una dimensión política, ya que vivimos en un momento muy interesante, pero alarmante. Quería analizar cómo el Partido Conservador ha evolucionado desde Thatcher hasta posiciones más extremas. Conservative movement in the UK has changed and evolved and become more extreme, a lot more extreme, since the days of Mrs. Thatcher in the early 80s. Y es así como el autor centra esta investigación de un crimen a un periodista de izquierdas encontrado muerto en un congreso de extrema derecha en medio del efímero mandato de la primera ministra Liz Truss en 2022. De manera perspicaz, con distintos narradores y con la novela de misterio como base, el autor se propone entender cómo se fomentan los relatos en este mundo de posverdades, demostrándonos que muchas veces la clave para comprender el presente está en el pasado y en la literatura. It's mainly Quería reflejar que la experiencia humana es necesariamente múltiple y fragmentaria, que la realidad admite muchas interpretaciones. Nos dice el autor que incorpora 4 narradores para dar esa visión de que la verdad tiene muchas dimensiones y para mostrar el miedo, ahora mismo, a poder conocer a la verdad, en un momento de fake news, sobre todo para engañar y romper un contrato social tan importante como la sanidad pública. The kind of fundamental struggle we're involved in now is just to keep a handle La lucha on the fundamental de objective nuestro truth. tiempo es precisamente encontrar una verdad objetiva, insiste Coe, que vuelve a utilizar los elementos de toda su literatura. Homenaje a otros escritores, mezcla de géneros y personajes, tramas alocadas y, por supuesto, humor. As a teenager, I've always been drawn to books which combine seriousness and humor and which kind of collapse the distinction between those two things, which is a false distinction, I think. Creo que se puede hacer un comentario político profundo sin renunciar al humor. Además, es una forma de resistencia frente a la desesperanza, insiste el autor británico de esta original novela que vuelve a ser una crónica de nuestro tiempo. Nos vamos como empezábamos, con otro contraste musical. Anoche ha empezado el Flamenco Festival de Londres, que por primera vez extiende su programación a Manchester. Bajo el lema Flamenco, Raíces en Expansión, el festival propone un recorrido por distintas maneras de entender el flamenco actual, desde quienes exploran con profundidad sus códigos más íntimos hasta quienes ensanchan sus fronteras a través de nuevas sonoridades, formas escénicas y sensibilidades contemporáneas. Muchos quieren esta idea, pero yo la amo más que a nadie. Aprendí a leer el mal y el aire, aprendí a olvidar quedarme. El flamenco se expande y se fusiona con otros géneros, pero pocas veces con el country, que es lo que les proponemos ahora. Les presentamos, por si no lo conocen, a Pedrache, un músico que después de jugar con el punk y el pop ahora explora la esencia del folclore norteamericano en conversaciones con el flamenco. Hondureño se llama el nuevo proyecto de este artista, del que forma parte esto que escuchan, la gran revolución industrial Alegrías. Nos lo cuenta Elisa Muñoz de Fuego y Chinchetas. El flamenco se ha mezclado con rock, con jazz, ha tonteado también con pop, pero no es tan habitual esa unión con el country. A Pedrache le cambió la vida el banjo que encontró en casa de su abuelo, en Extremadura. De su amor por ese instrumento y al flamenco nace Hondeño. Es establecer un diálogo entre diversas cantadoras, cantadores, tocadoras, bailadores, bailadoras, y mi síntesis de lo que para mí significa tanto el flamenco como la música folclórica norteamericana. En esta primera entrega, Pedrache dialoga con la cantadora Ángeles Toledano. Para mí es todo un honor porque lo admiro profundamente como músico y admiro también muchísimo las ganas que tiene de juntarse con otras músicas y otros géneros y aprender. Un músico, aparte de genial, muy respetuoso siempre y muy cariñoso. Y bueno, esas son el tipo de personas que me gusta siempre tener alrededor. Pedrache lleva muchos años experimentando con nuevos sonidos y esto solo es el comienzo de Hondeño, un espacio donde conviven diferentes géneros y folclores. Country, flamenco y nos quedaba música electrónica.
como la de The Prodigy, que va a protagonizar uno de los momentos más esperados de Sonar 2026, con un debut largamente aplazado en el Festival barcelonés. Del 18 al 20 de junio empieza una nueva edición de este encuentro entre música electrónica, innovación tecnológica y creación contemporánea. Con The Prodigy nos vamos. David Nieto ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.